Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bien. Aquí en Houston estuvo lloviendo. Bueno, los que viven aquí ya saben que estuvo lloviendo aquí. Y parece que hay más tormentas para ahora y para mañana. Pero gracias a Dios todo bien, todo tranquilo, todo en paz. Ya el viernes, ayer anunciaron que se levanta el toque de queda. Y ya van a empezar a abrir restaurantes, pero con sus cautelas, ¿no? Con 25% de su capacidad y con sus cuidados higiénicos y todo eso. Esperemos en Dios que no sea, ¿cómo se dice? Que no sea algo para mal, ¿no? Eso hay que todos tener muchas precauciones, no dejarnos como enconcharnos, no pasó nada, ¿no? Porque después viene algo, puede ser peor. Felicidades a todos los que van al día, de verdad que es una bendición. Y es bonito porque, como les digo, cuando lo hacen junto con alguien más, como que te quieres, ¿no? Como que te reta a seguirle, a no aflojarle. Y esto ha sido para mí, porque yo digo, cuando a veces yo agarro un plan para mí solo, de repente hago concha y un día no lo hago 2 días o 3 días. Y entonces ahí, así de veras es bonito, es un reto y nos debemos unos a otros. Mi mamá a veces me dice, hey, me están hablando de que vas a darlo, ahora no vas a dar. Eso fue cuando lo di a las 12 de la noche, andaba atareado en la calle y llegué tarde. Pero dije, bueno, lo voy a hacer ahorita, casi a la medianoche, pero gracias a Dios, es una bendición, la palabra es una bendición y hay que atesorarla, hay que quererla, hay que desearla y que poco a poco le vamos agarrando el sabor, porque de veras que esto es algo verídico que nos ayuda a cada persona en diferentes maneras, pero depende de lo que estamos pasando. Entonces vamos a seguirle con el número 13, ayer vimos el final del 12, que era cuando muere Herodes y se dice que fue comido por los gusanos, y ha comido de gusanos, dice. Por el orgullo, por la arrogancia. Ahora vamos al 13. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, porque tú eres bueno todo tiempo, Señor, y tú nos hablas, Señor. Dice que tu palabra nos habla dentro del tiempo y fuera de tiempo, a su manera, cuando tú quieras, Señor, cuando tú sabes nuestras necesidades y conoces todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos abras el entendimiento, Señor, y nos quites toda ceguera espiritual en nuestras vidas y que podamos entender tu palabra y llevarla a cabo, Señor, que traiga fruto en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Vamos a leer el 13. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y había maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había creado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Oraron por ellos y los despidieron a seguirle trabajando, chambeando, multiplicando la iglesia. Dice el 4. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y ahí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, dice, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba también con ellos como ayudante. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron un brujo judío llamado Bar Jesús, que era un falso profeta. Este brujo, con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. Fíjate, este era un hombre inteligente, pero tenía un brujo, o sea, no era tan inteligente, porque yo que no, pues de repente el único que le quedaba ahí para ayudarle sus cosas, así que espiritualmente hablando, dice, bueno, vamos al 7 otra vez, dice, este brujo estaba con el gobernante Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo, porque quería oír el mensaje de Dios. O sea, que si vemos que era una persona que le interesaba lo espiritual, aunque era al otro lado, pues nomás tenía un brujo. Ahora conoció que andaba Bernabé y Saulo con un mensaje de parte de Dios. Dice, yo quiero conocerlo, quiero escuchar qué tiene. Dice el 8, pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, aquí vemos en el 13:9, que es la primera vez que a Saulo se le llama Pablo. Dice, entonces Saulo, también llamado Pablo,
lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: mentiroso, malvado, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte le habló. Dice: ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, va a haber muchas cosas así que oscuras, ¿no? O sea, de brujería y tantas cosas, pero no debemos de temer. Ya vemos que aquí Dios es más poderoso que cualquier brujería, cualquier brujo, cualquier obra del enemigo, cualquier obra del diablo. So, debemos estar confiados. Claro que no nos vamos a meter en un terreno que es del diablo, donde Él es el que gobierna ese lugar y está tomando control ahí, porque es una fuerza que dice la Biblia que hay territorios que le pertenecen a Él y se ha agarrado ahí. Por eso todo el mundo que en ese ambiente está todo así por ningún lado, perdido se pone. Y entonces tampoco uno, si ni Jesús mismo fue a tentar, el diablo pues le apareció y lo quiso tentar y ni Jesús cayó en la tentación. So, vemos que nosotros tenemos poder y dice la palabra que ellos lo que hacían, iban sanando, iban sacando demonios, iban haciendo tantas cosas, tantos milagros, que demuestra que Dios es el que es más poderoso que cualquier cosa. So, no debemos de tener miedo, no debemos, que el fantasma, que esto. No, seamos cautelosos y todo, pero Dios tenga la seguridad de que su papá Dios está con nosotros y que Él es más poderoso que cualquier cosa. No hay nada más poderoso que Dios. Así es que debemos estar seguros, porque de repente hay lugares, hay áreas donde en familias que se han manejado mucho la brujería, que muchos generación tras generación que ven fantasmas, que ven esto, y nosotros tenemos que llegar y cortar eso. Aquí el que reina es Jesús, y ninguna obra que venga en contra mí va a prosperar, porque es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Eso debemos estar más seguros de que nosotros tenemos mayor poder que el que pueda tener ni aún el mismo el diablo. Nosotros no, Dios en nosotros es el que tiene el poder. Dice el 13, Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perga, en la región de Pánfila, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Ahí en el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. O sea, los jefes le pidieron: hey, si ustedes tienen algo que hablar, háblenlo, por favor, háblenlo ahorita. Entonces Pablo se levantó pidiéndoles con la mano que guarden silencio. Dijo: escuchen ustedes, israelitas, también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios, el Dios del pueblo de Israel, el pueblo de Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después con su poder los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años. Qué fuerte, ¿verdad? Que diga Dios soportó su conducta, porque no era la mejor conducta. El pueblo de Israel, cuando Moisés los sacó de Egipto, como habíamos hablado anteriormente, ellos renegaban y renegaban y renegaban. Dios tuvo mucha paciencia. Que hablamos hasta, ¿te acuerdas del ídolo que hicieron? Una cabra, y todos lo adoraron y todo. Entonces Dios los aguantó y Dios los bendijo. Pero dice, Dios los aguantó por 40 años. El 19 dice, y destruyó 7 naciones en el país de Canaán. O sea que vencieron a 7 pueblos. El pueblo de Israel peleó contra 7 pueblos y los ganó porque Dios se los dio. Dice, para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara, y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl, hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Cuando dice porque antes el pueblo se reinaba por jueces, había jueces, y era como se reinaba pero ellos ya no querían jueces. Dijeron: no, queremos un rey, damos un rey. Y les dio el rey, aquí dice, les dio al rey Saúl. Dice, entonces ellos pidieron un rey que los gobernara, y Dios durante 40 años les dio como rey a Saúl, hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde Dios quitó de su pueblo a Saúl y les dio por rey a David, de quien dijo: he encontrado a David, hijo de Jesí, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Dice en otra versión, dice, es un hombre conforme a mi corazón.
Wow, qué tremendo. Imagínate que diga Dios, Pedrito, Miguelito, o el que sea, es conforme a mi corazón. Qué privilegio, ¿no? Que Dios se refiriera así de uno. Pero sí, así de David, es la única persona en la Biblia que habla a Dios que era conforme a su corazón. Eso dice el 23. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que deberían volverse a Dios y ser bautizados. Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos descendientes de Abraham y ustedes, y a ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros. Pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en las sinagogas cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron esas profecías. Y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara matarlo. Luego, cuando ya habían hecho todo lo que se decía de él en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó. Y durante muchos días Jesús se apareció a los que habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén. Y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. El 32 dice: así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia, el Evangelio. La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados nos la ha cumplido nosotros, que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera. Al decir las Escrituras, cumpliré las santas y verdaderas promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado, y que después murió y se reunió con sus padres, y su cuerpo se descompuso. Pero el cuerpo de aquel que Dios resucitó no se descompuso. Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él, todos los que creen quedan perdonados, y todos quedan perdonados de todo aquello por lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Tengan pues cuidado para que no caigan sobre ustedes lo que escribieron los profetas. Que esto fue lo que escribieron los profetas, el 41. Miren ustedes que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días haré tales cosas que ustedes no las creerán si alguien se las contara. Y el 42 dice: cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de esas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la semana siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que son judíos, a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio. Pero los creyentes estaban llenos ¿de qué? Enojados, agüitados, tristes. No, estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Vemos que esto pasa una vez, otra vez. Ellos llegan a una región y cuentan la historia, ¿no? La cuentan la historia como Esteban, como Pedro, que cuentan la historia, ¿no? Lo que hicieron con Jesús, desde sus antepasados, cómo Dios estaba con ellos, lo que había pasado. Todos resumen la historia de Jesucristo, del pueblo de Israel, para contarles el motivo
de las buenas noticias que ellos traían. O sea que Jesús sí murió, lo crucificaron, pero resucitó. Y ahora tenemos las buenas noticias. Ustedes alcanzan salvación, ustedes se pueden entrar al reino de los cielos, pero aquí vemos que también el problema fue con los judíos, que dice, ustedes no quieren creer, entonces tenemos que ir y contarles a los que no son judíos, y ahí vamos nosotros incluidos. En otra versión, cuando mencionan a los que no son judíos, los llama gentiles. Los gentiles somos todos los que no son judíos. Están los judíos y estamos los gentiles, que somos nosotros. Pero eso lo lindo de nosotros que gracias de una manera que ellos no lo aceptaron, el evangelio fue repartido a todos nosotros. Incluso a Pablo se le llama el predicador de los gentiles. A él se le conoce como el predicador de los gentiles, porque él le predicó a los pueblos que no eran judíos, no eran de Israel. Sabemos que eso es nuestra esperanza, porque de repente puede haber mucha gente que te dice, hay gente que, bueno, yo he oído, y aquí en Estados Unidos, bueno, todo el mundo están los judíos, pero de repente ellos se sienten como más privilegiados, porque pues Jesús vino a su tierra, ellos son el pueblo escogido, y hay alguna manera que como que de repente quisieran hacer sentir mal a los que no son judíos. Y sí es un privilegio, la verdad, sí es un privilegio ser judío, la verdad que es un privilegio que ahora sí que el Hijo de Dios fuera nacido en tu tierra. Y no es casualidad que los judíos, es raro ver a un judío o así que amolado. Es raro, o sea, yo no he conocido alguno, ¿verdad? Pero vemos, si tú ves en el mapa mundial, el pueblo de Israel es una miniatura, o sea, ha comparado con todos los demás pueblos, y sin embargo, es una potencia mundial. Israel es una potencia mundial. Muchas cosas, ahorita lo del coronavirus, está pasando que hay mucha gente que está esperando en Israel que saquen la vacuna. Imagínense, en ese pueblito. Y también como ejército, tiene un ejército de los más poderosos del mundo. O sea, no es casualidad. Muchas veces dicen, ay, qué afortunado. No, ellos de una tierra árida, seca, hicieron una tierra próspera. Pues esa tierra se la dieron porque se veía que no servía para nada. No había agua, no había vegetación, no había nada. Y ellos hicieron canales de agua, hicieron tantas cosas ahí maravillosas en Israel que ahora ves y es un pueblo próspero en todo sentido. Dios está con Israel, pero también está con todo aquel que le recibe y le acepte. Y si tú has tomado esa decisión, date tranquilo que Dios está contigo, está con nosotros. Ahora que gracias a Dios que Dios no se enfocó y nomás no se quedó en Israel, sino que es el Dios de todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. No amó más Dios a Israel, amó al mundo. También dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tanto dice, por los que no lo recibieron, en cuanto a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso se incluye en nosotros. Ese es el 13. Vimos que ya ahora sí que el evangelio, las buenas noticias se están expandiendo fuera de Israel, está acaparando más lugar, y vamos a seguir viendo más y más. Aquí ya vimos también cuando ya desde aquí para adelante ya empieza el nombre de Saulo, ya viene siendo Pablo. Y es cuando empezamos a entender y escribió sus 14 o 12, ¿cuántos? 13 libros pues, del Nuevo Testamento. Dios les bendiga. Cualquier pregunta, ahora me anduve un poquito más a las carreras, pero cualquier pregunta, háganla ahí. Estamos ahí en contacto. Pónganme a estudiar más y más. No soy teólogo, no soy doctor, pero amo la palabra de Dios, amo a Dios y con lleno de faltas, de defectos, y dice uno de defectos y con virtudes pequeñitas, pero aquí estamos y así estamos todos dependemos y vivimos ahora sí que completamente, o sí que de Dios. Dios los bendiga, estamos en contacto, bendiciones, oramos otra vez para cerrar. Padre, te damos gracias. Y otra cosa, si tiene alguna petición en especial que quiera oración por cierta cosa, vamos a estar aquí, estamos orando al principio, estamos orando al final, todos los días, ponga oraciones. Hay quizá algo que se quiera que hacerlo como grupo, que estemos orando.
la Biblia dice que Él responde cuando hay un acuerdo, cuando la gente se pone de acuerdo. Los hermanos, vimos que Pedro cuando salió de la cárcel estaban los hermanos orando en la casa, estaban orando. Dios se mueve, Dios hace cosas maravillosas, así es que no dude, no tenga ningún pendiente. Vamos a estar creyéndole a Dios por lo que por todas las necesidades, ¿sí? Y todo, también dar gracias, ¿no? Como dije, es bueno saber que la gente sepa que Dios está trabajando y que Dios obra y que la gente crea, es para aumentar la fe. Es que vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Señor, gracias por saber cómo es tu propósito, Señor, que tu iglesia se expanda, Señor, que más y más gente, no se trata nomás por hacer la iglesia más grande, sino se trata de almas, de vidas cambiadas, vidas salvadas, matrimonios transformados, relaciones de padre e hijo cambiados, Señor, transformados, relaciones de parientes, Señor, que tú traigas sanidad a sus vidas, que saber que esto es posible, Señor, pero no con nuestras fuerzas, dependemos completamente de ti. Te pido que nos ayudes, Señor, que nos guardes, Señor, que nos sanes todas heridas, todo resentimiento, toda falta de perdón, toda culpabilidad que en nuestras vidas, y eso sabemos que solamente tu palabra lo hace, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos correr a ti con toda libertad, Señor, y saber que no hay nada que lo interponga, Señor, que por más faltos, por más fallados que lleguemos a ti, más llenos de defectos, tú nos recibes, Padre. Tú no echas afuera a nadie por estar lleno de faltas, lleno de culpas, sino al contrario, Señor. Tú estás ahí para quitarnos, Señor, para limpiarnos de eso, Señor. Gracias te doy, Señor, y te pido por las personas que están allá y están pasando alguna necesidad, Señor, quizá de ansiedad, quizá de miedo, quizá de angustia, Señor, quizá de repente falta de perdón o diferentes situaciones que puede estar en su vida, Señor. Sé tú tocándolos, sé tú dándoles libertad, sé tú dándoles perdón, Señor. Sé tú dándoles esa paz que ellos necesitan, que solamente viene de ti. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que humanamente, con nuestras mentes, no podemos entender cómo es posible que tengamos paz, pero tú, esa es la paz que tú nos has prometido, Señor. Gracias, Señor, y nos agarramos de tus promesas firmes, Señor. Nos confiamos en ti completamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Está muy bueno el tema de la bondad de Dios. No sé si ustedes están gozando, pero nosotros ahí estudiándolo y dándole repasadas, se emociona uno de verdad, viendo la paz de Dios. Mañana vamos a ver de cómo Él nos guía por sendas de justicia. Hay que estar atentos y dice que busquemos, lo anhelemos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 7:30 aquí en el servicio del estudio bíblico. Bendiciones.